Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Ileana Leiva y qué bueno que se informe con nosotros sobre lo que está ocurriendo en el mundo. A continuación le presentamos lo más destacado. En Venezuela, con 100 votos, Juan Guaidó es ratificado como presidente de la Asamblea Nacional. En Irán, miles de personas asistieron al funeral del general Qasem Soleimani, quien murió tras un bombardeo estadounidense en Irak. En Australia, continúan las evacuaciones tras los incendios forestales que han dejado varias zonas devastadas. Iniciamos con el detalle de la información en Irán, donde se registró una marcha multitudinaria en Teherán, en el funeral del general Qasem Soleimani. Tenemos el reporte. Miles de personas participaron este lunes en los actos en Teherán por el funeral del general Qasem Soleimani, quien murió tras un bombardeo estadounidense en Irak. El régimen está aprovechando el asesinato del polémico Soleimani, jefe de la fuerza Al-Quds de la Guardia Revolucionaria y considerado un héroe por buena parte de la sociedad iraní, para cimentar su apoyo en un momento en el que el país salía de una ola de protestas sociales duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Las procesiones marcan la primera vez que Irán honra a un hombre con una ceremonia en varias ciudades, donde han portado fotografías de Soleimani, así como banderas de Irán, Irak y Líbano. Teherán ha abandonado los límites restantes de su acuerdo nuclear del 2015 con las potencias mundiales en respuesta a la matanza, mientras que en Irak el Parlamento ha pedido la expulsión de todas las tropas estadounidenses del suelo iraquí. Los desarrollos podrían acercar a Irán a la construcción de una bomba atómica, desencadenar un ataque proxy o militar lanzado por Teherán contra Estados Unidos y permitir que el grupo del Estado Islámico regrese en Irak, haciendo de Medio Oriente un lugar mucho más peligroso e inestable. Este es un informe de Enrique López. Y la muerte de uno de los comandantes iraníes más poderosos ha generado reacciones en varias partes del mundo. La muerte de Qasem Soleimani, comandante de las fuerzas revolucionarias de Irán por un bombardeo de Estados Unidos, ha causado reacciones a nivel mundial. Ali Khamenei, líder de Irán, se pronunció al respecto en un tuit. Todos los amigos y enemigos saben que la yihad de la resistencia continuará con más motivación y la victoria definitiva espera a los luchadores en este bendito camino. La pérdida de nuestro querido general es amarga. La lucha continúa y la victoria final serán más amargas para los asesinos y criminales. Mientras tanto, otros líderes mundiales como Benjamin Netanyahu de Israel, uno de los principales aliados del presidente Trump, reaccionaron de una forma positiva hacia la decisión del presidente estadounidense. Así como Israel tiene el derecho de legítima defensa, Estados Unidos tiene exactamente el mismo derecho. Qasem Soleimani es responsable de la muerte de ciudadanos estadounidenses y de muchas otras personas inocentes. Pero otros países aliados con Estados Unidos fueron más cautelosos con su reacción. Ulrike Dehme, viceportavoz del gobierno de Alemania, pide que se reduzca la tensión entre Irán y Estados Unidos. Vemos las actividades regionales de Irán con gran preocupación. Estamos en un punto peligroso de escalada y ahora depende de nosotros contribuir a una reducción de la escala con prudencia y moderación. Mientras miles de personas han salido a las calles de las ciudades iraníes de Kermán y Tabriz lamentando la muerte de Soleimani, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, mostró un video en el que decenas de iraquíes parecían celebrar la muerte del militar iraní. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington. Y el peligro de una posible guerra entre Estados Unidos e Irán despierta preocupación alrededor del mundo. Sin embargo, analistas afirman que esta opción por el momento no es una posibilidad cercana. La muerte de Qasem Soleimani en un ataque con drones estadounidenses en Bagdad sorprendió al mundo entero, sobre todo considerando cuál podrían ser las consecuencias.
De hecho, afirman expertos, el jefe del grupo Elite Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán no era una persona como las otras. Qasem Soleimani era el segundo hombre más influyente de Irán. Ningún comandante militar, ningún dirigente político tenía el poder que él tenía. Ha sido, como mencioné, la segunda persona más poderosa después del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Estados Unidos sostiene que Soleimani ha sido responsable de la muerte de muchos estadounidenses. Sin embargo, Irán prometió vengar el ataque. Ahora, a pesar de que esta situación sea la más grave de los últimos 20 años, según analistas, el riesgo de una guerra entre los dos países es relativamente remota. Lo que probablemente veremos es una serie de ataques de represalia como forma de intensificar la situación y ataques asimétricos que probablemente no se limitarán a Irak o al Medio Oriente, aunque en este momento no veo ataques en Irán o Estados Unidos. Los expertos, conociendo a Irán, excluyen la posibilidad de que el país no responda a este ataque. Lo que no se sabe es cómo exactamente. La forma más fácil para ellos es tomar un objetivo estacionario muy grande como el complejo de la embajada estadounidense en Bagdad y simplemente lanzarle muchas cosas. Pueden hacer lo mismo en Kuwait, sabes que tenemos bases en Kuwait, así que también podrían atacar esas bases, podrían moverse fuera del área. Ellos han realizado operaciones desde Argentina hasta Tailandia, así que tienen un alcance global. Por seguridad, Estados Unidos emplazará 3.000 soldados más en la región. Sin embargo, una guerra ahora no sería conveniente para Irán, dicen los analistas. El régimen de Teherán tiene una economía deficiente y también se encuentra en una muy mala posición en términos de apoyo público. Y cuando no tienes dinero y no cuentas con apoyo público, no quieres una guerra, señalan. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y cambiamos de información porque el líder norcoreano Kim Jong-un afirmó que ya no está obligado a aplazar las pruebas nucleares y de misiles de largo alcance. Además, anunció una nueva arma estratégica. Es la muestra más clara de que Corea del Norte podría reanudar pronto las pruebas de misiles nucleares. Tanto que Kim Jong-un dijo que ya no está obligado por su moratoria autoimpuesta en esas pruebas porque Estados Unidos se negó a aliviar las sanciones económicas. Y frente a las autoridades de su país, el gobernante afirmó que Pyongyang en breve revelará una nueva arma estratégica. Kim dijo que nunca permitiremos que los insolentes de Estados Unidos abusen del diálogo Corea del Norte-Estados Unidos para cumplir su sórdido objetivo, sino que cambiará a una acción impactante para que paguen por los dolores sufridos por nuestra gente y por el desarrollo hasta ahora restringido. Como hizo durante la mayor parte de 2019, el presidente Donald Trump restó importancia a las advertencias de Corea del Norte. Firmó un contrato, firmó un acuerdo hablando de desnuclearización. Y eso fue firmado. Oración número 1, desnuclearización que se hizo en Singapur. Y creo que es un hombre de palabra. La situación de impasse es evidente, según expertos, con los dos países que no quieren modificar sus posiciones. Hasta el momento, las amenazas de Corea del Norte no han sido seguidas por otro tipo de acciones, algo que sugiere que el país norcoreano quiere seguir negociando. Sin embargo, el mensaje de Kim el miércoles parece haber dicho que no esperará mucho más. Jacopo Luzzi, Voz de América. Hacemos nuestra primera pausa, pero no nos cambie porque hay más información que compartir en Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros. Vamos a continuar con más información, esta vez en Venezuela, donde se llevó a cabo 2 sesiones, una con diputados oficialistas y otra con diputados opositores, quienes sesionaron desde la sede del periódico Nacional tras impedirles su acceso al hemiciclo. Pasadas las 6 de la tarde hora de Venezuela, fue instalada fuera del recinto parlamentario, específicamente en la sede del periódico El Nacional, la sesión legislativa para designar a la directiva de la Asamblea Nacional correspondiente a este año. Los diputados opositores ratificaron en la sesión a Juan Guaidó como presidente con 100 votos. Además, fueron elegidos Juan Pablo Guanipa como vicepresidente y Carlos Berrizbeitia como segundo vicepresidente.
Guaidó y diputados opositores debieron cambiar la sede después de que muy temprano el domingo se les impidió ingresar a la sede del Parlamento debido a un fuerte operativo de la Guardia Nacional Bolivariana bajo las órdenes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Tampoco pudieron ingresar al edificio de la Asamblea Nacional unos 67 medios de comunicación acreditados en el país. El presidente encargado Juan Guaidó traspasó varios piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana para tratar de ingresar al recinto y hasta intentó brincar una cerca, pero todos sus esfuerzos fueron neutralizados por los efectivos militares que dañaron hasta su vestimenta en el afán de no dejarlo entrar a la sede. Sin embargo, pese a estos obstáculos, los diputados oficialistas ingresaron al Parlamento sin ningún inconveniente junto a otros diputados opositores, que han sido relacionados con algunas denuncias de corrupción del CLAP, y designaron al diputado de Primera Justicia, Luis Parra, como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. De esta forma consolidaron el quiebre de la unidad que pretende dejar sin efecto la presidencia interina de Juan Guaidó. El diputado jefe del bloque del oficialismo, Francisco Torrealba, aseguró que el diputado Guaidó no tuvo los votos necesarios para ser reelecto y frente a esa situación se negó a instalar la plenaria prevista para el día de hoy. Inmediatamente diputados y opositores que respaldaban la presidencia interina de Juan Guaidó denunciaron que se trataba de un golpe al Parlamento. El ministro de Comunicaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, publicó una fotografía en su cuenta de Twitter en la que se aprecia a los diputados Juan Pablo Guanipa y Stalin González adentro del hemiciclo parlamentario, poniendo en duda que el diputado Guaidó no entró al recinto por propia voluntad. Ni el mandatario en disputa Nicolás Maduro ni su canciller Jorge Arreaza se han pronunciado por lo sucedido. La comunidad internacional, parte de la cual ha dado su respaldo al gobierno interino, rechazó en su mayoría los sucesos ocurridos el día de hoy. Ahora queda la incertidumbre de cuál de los dos presidentes de la Asamblea Nacional designados entraría en funciones. Por lo pronto, el mandatario interino Juan Guaidó convocó a una nueva sesión para el día martes 7 de enero. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y ahora nos vamos hasta Bolivia, donde avanza el calendario y asambleístas abren controversia sobre el próximo feriado y la sesión de la Asamblea Legislativa del 22 de enero, Día del Estado Plurinacional. Para este próximo 22 de enero, Día del Estado Plurinacional, el presidente de la Cámara de Diputados asegura que se convocará, como es de costumbre, para esta fecha una sesión especial, donde se esperan a las autoridades nacionales. Cada 22 de enero se recuerda el Día del Estado Plurinacional, y en el cual el presidente en ejercicio debe rendir un informe a la población. ¿Debe invitar a la presidenta transitoria para su informe? Indudablemente, ya el Senado, que funge como presidente neta de toda la Asamblea, va a invitar seguramente a la presidenta, a los otros órganos, ¿no?, para que estén presentes y escuchemos el informe. Para el analista constitucional William Vázquez, esta fecha se mantiene en feriado por un decreto, mismo que podría ser abrogado por los asambleístas, sugiriendo más bien mover el día del feriado para respaldar el turismo a nivel nacional. Esa situación lo hacían más por identidad de una situación política que lo hacían para Evo Morales. Lo que tenemos que acordarnos en este país es una fecha importante, como es el 6 de agosto. Yo creo que también lo que apareció en la nueva Constitución, pero no rendir el culto a una persona. Con estos matices, el calendario asoma a esta fecha que fue instaurada el año 2009 por el anterior gobierno de turno y que hiciera hincapié en el Día del Estado Plurinacional por la posesión primera como presidente de Evo Morales. Mientras tanto, el gobierno en disputa afirma que en 2020 será el año de la recuperación económica de Venezuela. Ciudadanos y expertos manifestaron sus expectativas económicas. La economía de Venezuela en el 2020, según proyecciones del último informe del Fondo Monetario Internacional, tendrá una contracción del 10% y continuará con elevados índices de inflación. No obstante, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, indicó que a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos, el país se encuentra a las puertas del crecimiento de su economía. Y nosotros estamos conduciendo políticas públicas para que esa realidad económica
sirva a los intereses del crecimiento del país. El economista y expresidente de Fedecámaras, Jorge Botti, espera que en el primer semestre de 2020 se vea un repunte de la economía del país. Sin duda alguna va a ser otro año muy conflictivo, pero hay que señalar, entre otras cosas, que lo poco que vemos que funciona en Venezuela, lo poco que vemos que está de pie, está sostenido sobre los hombros de esfuerzos privados, de trabajadores y de empresas que están haciendo un esfuerzo sobrehumano para seguir adelante. Asimismo, en las calles de la capital venezolana, los ciudadanos expresaron optimismo de que mejore la economía. Tengo fe en Dios que este año sea el año de Venezuela, de los venezolanos. Mire la cuerda de viejitos que estamos aquí haciendo cola para comprar alimentos. El Fondo Monetario Internacional además prevé que el desempleo en el país alcanzará el 47.2% y Venezuela, con la actual administración, pasará a ser el país más pobre de Latinoamérica. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Vamos a cambiar completamente de información porque en Australia los incendios forestales han dejado varias zonas devastadas, por lo que han continuado las evacuaciones. Tenemos el reporte. Barcos de la Marina australiana recogieron a cientos de personas de las playas y decenas de miles fueron instados a huir el viernes antes de que el calor y los fuertes vientos anunciados empeoren los incendios forestales. Más de 200 incendios están ardiendo y las advertencias de peligro extremo que vendrían el sábado pusieron en marcha una de las mayores evacuaciones en la historia de Australia. Miles de personas ya han huido de las zonas costeras en peligro, lo que ha creado un atasco de tráfico en algunos lugares y los bomberos han escoltado a los convoyes de evacuados cuando los incendios amenazaban con cerrar las carreteras. No pude defender mi hogar, es imposible. Si los incendios vinieron de esa manera, no hay forma de que pueda mantener a todos a salvo, así que es mejor estar aquí. El primer ministro de Victoria, Daniel Andrews, declaró zona de desastre gran parte del oriente del estado y el gobierno ordenó evacuaciones en un área con hasta 140,000 residentes permanentes y decenas de miles de vacacionistas más. El jefe del Servicio de Bomberos del Estado de Australia Meridional, Mark Jones, dijo que las condiciones climáticas eran motivo de preocupación porque algunos incendios seguían ardiendo. Esta semana, al menos 448 hogares han sido destruidos en la costa sur de Nueva Gales del Sur y docenas fueron quemados en Victoria. En estos días se han confirmado 10 muertes en los dos estados y las autoridades de Victoria también dicen que hay 28 personas desaparecidas. También hay incendios en Australia Occidental, Australia Meridional y Tasmania. Anne-Marie García, Associated Press. Hacemos una nueva pausa, pero no nos cambie porque hay más información internacional que compartir con ustedes. Gracias por informarse con Internacionales RNA. Vamos a continuar con más información, esta vez en México, porque la prohibición de las bolsas de plástico ha sido bastante cuestionada. Tenemos el reporte. Durante siglos, los residentes de la Ciudad de México trajeron alimentos a casa en paños reutilizables, cestas de paja tejidas, bolsas de malla o incluso paquetes de cuerdas. Es posible que los habitantes de la capital de México tengan que volver a esas viejas costumbres, ya que entró en vigor una nueva ley que prohíbe las bolsas de plástico que se han vuelto omnipresentes. Bajo la nueva ley, las tiendas de comestibles serán multadas si dan bolsas de plástico. De cierta forma, es una estrategia responsable para, a final de cuentas, llevar un consumo adecuado en nuestras vidas, ¿no? Es algo que, al final de cuentas, contamina y, en cierta forma, complica la situación del medio ambiente. Algunos dicen estar listos y dispuestos y las tiendas de comestibles prometen promover las bolsas reutilizables de fibra sintética, pero otros están luchando para entender cómo funcionará la prohibición en la práctica. Que hoy estamos enfrentando, que está por tomar vigor, es una ley, 1, no incluyente, 2, no profesional y mucho menos técnica. ¿Por qué no técnica? Pues no tienen los alcances adecuados, técnicamente hablando, y además no existe una norma ni nacional ni local
para los productos que están tratando de prohibir. La mayoría de los residentes de la Ciudad de México coinciden en que es necesario proteger el medio ambiente, pero los más pobres sacan la cuenta de que la bolsa reutilizable, que cuesta 75 centavos, es el equivalente a una hora de salario mínimo. La ley deja la puerta abierta al uso de bolsas de plástico por razones de higiene, presumiblemente para artículos como carnes frías o quesos. Anne-Marie García, Associated Press. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen. Estados Unidos. Multitudes de manifestantes acompañados por funcionarios electos cruzaron solemnemente el puente de Brooklyn en una marcha de solidaridad en contra del antisemitismo y todos los actos de odio. La comunidad judía de Nueva York realizó la marcha sin odio, sin miedo, a raíz de los recientes ataques antisemitas, incluido un ataque con cuchillo en una celebración y un tiroteo fatal en una tienda de comestibles. Un demócrata anunció un programa de subvenciones estatales que otorga fondos para mejorar las medidas de seguridad contra los crímenes de odio en las organizaciones basadas en la religión. México. La Secretaría de Gobernación informó que en Honduras, a través de redes sociales, se organiza una nueva caravana de migrantes que pretende partir de San Pedro Sula hacia la frontera sur de México. Aunque no se cuenta con información en torno a las dimensiones de este grupo, afirmó que el gobierno mexicano continuará su política migratoria de ofrecer empleo y apoyo a quienes deseen permanecer en México. En 2019, los hondureños deportados fueron 108.827, en su mayoría proveniente de Estados Unidos y México. Chile. El presidente Sebastián Piñera anunció un plan para reformar el sistema estatal de salud como parte de una serie de medidas de su gobierno para responder a los reclamos de una ola de protestas que estalló hace más de 2 meses. Piñera dijo que su propuesta legislativa aceleraría los tratamientos de atención médica al establecer nuevos plazos para cirugías, cubriría un mínimo del 80% de los costos de salud y reduciría aún más la mitad del precio de los medicamentos. El actual sistema de salud es considerado demasiado costoso y en algunos casos ineficiente. Casi 3 millones de chilenos sufren prolongadas esperas para recibir tratamiento y existe una grave escasez de especialistas médicos. Italia. Un conductor en estado de ebriedad chocó contra un grupo de jóvenes turistas alemanes, matando a 6 personas e hiriendo a otros 11. Según las autoridades italianas, el mortal accidente ocurrió en una carretera de montaña en un pueblo del Valle de Aurina, cuando los alemanes se reunieron cerca de su autobús. Un oficial de policía dijo que el conductor del automóvil tenía un alto contenido de alcohol en la sangre y conducía particularmente rápido. Los dolientes, por su parte, dejaron velas y flores en la escena del accidente. Siria. Los ataques aéreos realizados por el régimen en la ciudad Aria han dejado 9 personas fallecidas, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Gran Bretaña. Varios barrios fueron atacados en la ciudad, que se encuentra en el campo Idlib. Llenando sus calles de escombros, se observaron autos destrozados, edificios dañados y fachadas destruidas. Las tropas sirias han estado bombardeando partes de esta zona, y los bombardeos y los ataques aéreos se han intensificado desde que comenzó la ofensiva terrestre el 19 de diciembre. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros.